¿Sabías que si sacudes a un bebé bruscamente, este podría sufrir lesiones cerebrales graves, incluso causarle la muerte? Este es un problema más común de lo que ustedes piensan. En Estados Unidos se reportan aproximadamente 1.300 casos de síndrome del bebé sacudido al año. De estos, el 25% de los bebés afectados fallecen y hasta el 80% de los sobrevivientes quedan con discapacidades permanentes. A nivel mundial, la incidencia varía, pero se estima que entre el 10 y el 30% de los niños afectados no sobreviven. Este síndrome es la principal causa de fallecimiento por abuso físico a pequeños en los Estados Unidos. Pero ¿por qué ocurren estas situaciones? Y es que en muchos casos los padres o los cuidadores se sienten abrumados por el llanto inconsolable del bebé y en un momento de frustración o desesperación lo sacuden para intentar calmarlo. Sin embargo, este acto puede tener consecuencias devastadoras. Y aquí es donde entra el caso de Evelyn López, una madre que enfrenta una condena hasta de 15 y 30 años, acusada de sacudir a su bebé y provocarle sangrado y coágulos en su cerebro, un crimen que ella dice que no cometió. En este video de hoy vamos a hacer un análisis de qué otros factores pudieron haber provocado esto en la cabeza del pequeño de Evelyn. Y si no conoces este caso de Evelyn López, te voy a contar todo lo que necesitas saber, y si ya lo conoces, hoy vamos a abordar temáticas y analíticas que nadie ha hablado en ningún otro video. También haremos representaciones con inteligencia artificial de este caso, así que los videos que verás aquí en este video sobre el caso de Evelyn López son exclusivos y no los verás en ningún otro sitio. Este posiblemente sea el caso más polémico, más duro e impactante de estos últimos años, que involucra a una cubana residente en los Estados Unidos. Así que no te lo pierdas. Bienvenida a Rumi, bro. Evelyn López es una madre cubana residente en los Estados Unidos, como ya dijimos antes, que tiene 28 años actualmente, y ella protagoniza un caso que ha generado mucha controversia. Evelyn quedó embarazada de su segundo hijo en 2019. Ella ya tenía un pequeño de 2 primaveras de edad y en 2020 da a luz a su segunda criatura. Pero desde el momento en que ella va a dar a luz en el hospital, empiezan las complicaciones, porque todo esto ocurre en plena pandemia, cuando los hospitales estaban abarrotados. Incluso Evelyn tuvo el COVID durante el embarazo y sufrió de faltas de aires antes de dar a luz. Ella incluso estuvo una semana en coma luego de que su pequeño naciera. Su bebé había nacido prematuramente a las 31 semanas debido a complicaciones en el embarazo y pasó aproximadamente 45 días en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Evelyn también enfrentó problemas de salud tras el parto, estuvo en coma y fue dada de alta para recuperarse en casa, mientras su bebé aún permanecía en el hospital bajo el cuidado de los especialistas. Luego de los 45 días, el bebé fue entregado a la joven pareja y todo parecía ir con normalidad. El pequeño, a quien nombraron como Owen, desde que nace un 13 de julio del año 2020, ya presenta convulsiones y palpitaciones. Y como ya dijimos, pasó 45 días ingresado debido a dichas complicaciones médicas. Una vez en casa, la familia empieza a notar que el bebé tarda demasiado en tomar la leche. Incluso luego de tomarla, soltaba buches de leche por la nariz. Según declaraciones de la familia, Evelyn llevó al niño a chequeos médicos debido a esto, porque no estaba comiendo bien y padecía de lo que aparentemente parecía ser reflujo, una condición común en bebés prematuros. Los bebés nacidos antes de término requieren cuidados especiales, ya que su desarrollo no es el mismo que el de un bebé nacido a las 40 semanas. A pesar de esto, todo parecía ir marchando con normalidad, hasta que en una consulta rutinaria, cuando el médico toma las medidas de Owen, le comenta a Evelyn que la cabecita del pequeño estaba creciendo más que su cuerpo, aunque en un ultrasonido que le hicieron al pequeño, producto de esto, reflejó que no había nada y que todo aparentemente estaba bien. Evelyn también manifestó en una entrevista que aparece en un podcast en YouTube que su hijo más grande desarrolló muchos celos y que siempre quería estar al lado de Evelyn y de su nuevo bebé. Incluso siempre quería cargarlo, incluso ella tenía que estar pendiente constantemente, porque en ocasiones el niño mayor, sin permiso, cargaba al bebé, lo sacaba de esa especie de Moisés donde Evelyn lo ponía, ya que según Evelyn alguna que otra vez olvidó ponerle el seguro. El niño mayor cogía al bebé, lo cargaba en cuestiones de segundos y
Evelyn, cuando se daba cuenta, horrorizada, le quitaba rápidamente al bebé. Tanto era así que un día Evelyn los acuesta a ambos a dormir, el bebé en la cuna y al mayor en el sofá, y se encierra a limpiar el baño para que el olor de los productos no llegue a los pequeños. Pero mientras Evelyn limpia el baño, afirma que sintió mucho silencio y que cuando se asomó a ver a los niños, el mayor estaba en la cuna, saltando arriba del bebé. Estos son palabras textuales de Evelyn, aunque supongo que habrá querido decir que estaba saltando cerca o sobre él, sin pisarlo realmente. Pero muchas personas afirman que estas sacudidas fuertes de los saltos del hermano mayor cerca de la cabeza del bebé pudieron haber provocado estos coágulos que más adelante estaremos viendo se produjeron en la cabeza del bebé. Incluso podría haber sido pisada la cabeza del pequeño, y esto también es una gran interrogante que Evelyn expresa en la entrevista que le realizaron en dicho podcast. Ese mismo día, luego de este incidente, Evelyn empieza a notar que el bebé no quiere tomar la leche y ya habían pasado 4 horas desde la última vez que comió. Evelyn afirma que incluso notaba algo raro en el comportamiento de Owen, quien hacía como que quería despertarse pero no podía hacerlo. Según la entrevista realizada a Evelyn, sobre las 8 de la noche acude al médico con el pequeño Owen debido a que seguía sin comer, tenía somnolencia y otros síntomas preocupantes. Aunque Evelyn en la entrevista afirma haber llevado a Owen al médico sobre las 8 de la noche, las autoridades reflejaron que lo llevó a emergencias a las 10 de la noche, alegando que hubo negligencia por parte de los padres al no haber llevado antes el bebé al médico. Pero según Evelyn, ella llegó al hospital a las 8 de la noche y no a las 10 en punto, como dice el reporte de las autoridades. En el hospital, los médicos determinaron que el pequeño estaba convulsionando y que además tenía una situación grave. Tenía bastante sangrado en su cerebro, el cual tuvieron que drenar. Después de esto, los médicos le dicen a Evelyn y a su esposo que deben marcharse a casa para bañarse y después de unas horas podrían nuevamente regresar, que de todas maneras ellos no podrían ver al bebé por el momento. Pero los médicos hicieron esto porque ellos ya sabían lo que iba a pasar, ya que ellos llamaron inmediatamente a las trabajadoras sociales y a las autoridades. Y fue la doctora Sally Smith quien realizó la denuncia, que más adelante estaremos viendo que esta doctora también está involucrada en otros malos procedimientos como el caso de Maya. Automáticamente, luego de esta denuncia, se activa un protocolo de investigación y según declaraciones de Evelyn y su esposo, luego de que ellos regresan al hospital tras volver de casa, donde tuvieron aproximadamente 2 horas en las que se ducharon, ellos encuentran en el hospital al volver que ya no tenían acceso a ver al bebé y según la acusación, el niño presentaba lesiones compatibles con haber sido sacudido bruscamente. Evelyn sostiene que ella es inocente, pero las autoridades la acusaron de maltrato a pequeños, basándose en el informe de esta doctora, Sally Smith. Pero vamos a hablar un poco más de esta doctora para que ustedes entiendan la historia de esta mujer y su errática intervención en un caso similar, conocido como el caso de Maya, el cual está en Netflix y es un documental que se llama Cuidemos a Maya, el cual ustedes lo pueden ver para que entiendan realmente qué sucedió en ese caso. Pero en resumen, la doctora Sally Smith es una pediatra especializada en abuso a pequeños que trabaja para el Departamento de Protección Infantil de Florida. Y su trabajo consistía en evaluar casos sospechosos de maltrato y determinar si estos pequeños realmente debían ser separados de sus padres. Y en 2016 es cuando Sally Smith jugó un papel clave en el caso de Maya Kowalski, una niña con una enfermedad rara y dolorosa. Cuando Maya fue llevada al hospital Johns Hopkins al Children's Hospital, la doctora acusó a su madre, Beata Kowalski, de inventar su enfermedad, asegurando que sufría el síndrome de Munchausen por poder, un trastorno en el que un padre finge que su hijo está enfermo para llamar la atención. Basándose en esta acusación, el Estado separa a Maya de su familia, impidiéndole ver a su madre y recibir los tratamientos que ella necesitaba. Esta acusación también fue iniciada, como ya dijimos, por esta doctora, Sally Smith. Y sin pruebas claras, Beata fue tratada como una madre abusiva, aunque otros médicos ya habían diagnosticado
la enfermedad de Maya. Esta doctora se empeñaba en asegurar que Maya no tenía ninguna enfermedad y que era la madre quien se inventaba toda esta película para llamar la atención. Y desesperada por no poder ver a su hija, Beata se quitó la vida en 2017. Años después, la familia demandó al hospital y demostró que la intervención de Sally Smith fue un error que destruyó sus vidas. En 2023, el jurado falló a favor de la familia Kowalski y le otorgó más de $200 millones en compensación. El caso generó un fuerte debate sobre el poder que los médicos y el abuso de los servicios de protección a estos pequeños. Así que, en resumen, la intervención de la doctora Sally Smith en el caso de Maya fue errática. Como ya les dije, pueden ver el documental en Netflix. Y ahora, en este caso de Evelyn López, podría volverse a repetir la misma historia porque fue esa doctora quien inició la denuncia a las autoridades. En el juicio de Evelyn López, realizado este 2025, más de 5 especialistas en neurología testificaron que el niño sufrió daños cerebrales permanentes. Aunque sobrevivió, quedó con parálisis cerebral de por vida. Evelyn enfrenta una condena de hasta 30 años en prisión. Y a pesar de esta sentencia que se baraja, el caso ha generado mucho debate debido a estas inconsistencias en la investigación. Que muchas personas creen que Evelyn es una joven de buen corazón, incapaz de cometer un acto tan terrible. Incluso en el año 2020, no solo Evelyn perdió la custodia de sus 2 hijos, también perdió a su madre, quien falleció. Ahora vamos a explorar el otro lado de este caso y los argumentos que respaldan la posible inocencia de Evelyn. Primero, es importante resaltar que durante su interrogatorio, Evelyn fue presionada y las autoridades la coaccionaron, diciéndole que si no se encontraba un culpable, ninguno de los 2 padres podrían tener a los niños, pero que si ella se declaraba culpable, al menos el padre podría tener la custodia de ambos niños. Por eso es que Evelyn se autodeclara culpable para que al menos los niños puedan estar con su padre. Incluso las autoridades le ocultaron a Evelyn durante su interrogatorio una versión de la historia de que podría ser que el niño estuviera sufriendo todo esto debido a su condición de salud delicada y todas estas enfermedades y problemas de salud que había sufrido desde que estaba incluso en la barriga de Evelyn pudieron haber sido el motivo de este sangrado en el cerebro del pequeño. Evelyn ha sido acusada de maltratar a su pequeño y provocarle estas lesiones graves, aunque ella asegura que podría haberse tratado de un accidente y que ella no tiene nada que ver. Pero las autoridades y los especialistas han determinado que este fue un acto intencional. El juicio de Evelyn ha generado gran controversia y hay personas que aseguran que no hay suficientes pruebas concluyentes para propiciarle esta condena y que por tanto es injusta. Mientras se acerca la fecha de su sentencia en abril de este 2025, su caso ha generado un intenso debate sobre la justicia en estos casos de abuso a pequeños. Es que hay mucha dificultad en diferenciar entre accidentes y un maltrato real y la responsabilidad de los sistemas judiciales para evitar errores irreparables como este que podría estar a punto de suceder. Y es que, ¿será Evelyn víctima de un malentendido o realmente cometió el acto del que se le acusa? En mi opinión, este es un caso donde hay varias hipótesis o puntos claves. Primero está que Evelyn, suponiendo que realmente ella haya sido quien le ocasionó los daños a este pequeño sacudiéndolo, como afirman las autoridades, cosa que sinceramente yo no creo, porque Evelyn parece ser una muchacha muy buena y noble y muchas personas que la conocen afirman que sería incapaz de hacer algo así. El otro factor es el hermanito mayor del bebé, quien saltando en la cuna cerca de Owen pudo haberle ocasionado un daño en su cabecita. Ese día en que Evelyn estaba limpiando, se despistó dejando a ambos niños dormidos en el cuarto y cuando fue a verlos, el grande estaba saltando cerca de la cabeza del pequeño. Es importante entender que un niño de 2 primaveras de edad puede pesar entre 10 y 15 kilogramos en promedio. Si este niño estuviera saltando en una cuna cerca de la cabeza de un bebé prematuro, es posible que sin intención generara una fuerza significativa al caer. Dependiendo de la altura y la velocidad del impacto, la fuerza ejercida podría superar fácilmente los 50 a 100 newtons, suficiente para causar un traumatismo craneal en un bebé
con un cráneo aún en desarrollo y los vasos sanguíneos muy frágiles. En casos como este, un golpe accidental podría provocar hemorragias cerebrales o la formación de coágulos, lesiones que a veces se asocian erróneamente con el síndrome del bebé sacudido. Los bebés prematuros son aún más vulnerables ya que sus estructuras óseas y neurológicas no están completamente desarrolladas. Si no se considera esta posibilidad en una investigación, el caso podría derivar en conclusiones erróneas, atribuyendo la lesión a un acto intencional en lugar de un accidente doméstico. El otro factor, y para mí uno de los más importantes, es el abuso de poder que pueden ejercer las autoridades en estos casos, específicamente la figura de la doctora Sally Smith, quien ya tenía antecedentes de procedimientos fallidos y abuso de autoridad en el caso de Maya, y podría estarse repitiendo la historia en este caso. Y el último factor serían las enfermedades y problemas de salud que ya Owen tenía, que pudieron propiciar esto, ya que un bebé con los problemas de salud de Owen podría haber desarrollado coágulos o sangrado en el cerebro de forma natural debido a varias razones médicas, sin necesidad de un trauma externo. Entre las posibles causas estarían la fragilidad de los vasos sanguíneos, ya que los bebés prematuros tienen vasos cerebrales más delicados y propensos a romperse, lo que puede causar hemorragias espontáneas, la hipoxia o falta de oxígeno. Y es que si Owen tuvo dificultades respiratorias al nacer o su madre sufrió problemas de oxigenación durante el embarazo, esto pudo haber afectado su cerebro y provocar sangrados. También las convulsiones neonatales. Y es que desde su nacimiento Owen presentó convulsiones, lo que indica un posible daño cerebral previo que podría haber facilitado la formación de coágulos. También los problemas de coagulación, a que los bebés prematuros suelen tener deficiencias en los factores de coagulación y niveles bajos de plaquetas, aumentando el riesgo de sangrados espontáneos. También podría tratarse el caso de una trombosis venosa cerebral, ya que los bebés prematuros pueden desarrollar coágulos en los vasos cerebrales debido a una mala circulación sanguínea, lo que puede derivar en hemorragias internas. Y estos factores médicos podrían haber causado las lesiones en el cerebro de Owen sin necesidad de un impacto externo y de que nadie lo sacudiese fuerte, por lo que estas cosas deberían haberse considerado en la investigación antes de asumir el caso o etiquetarlo como un caso de maltrato. En mi opinión, este caso de Evelyn López puede ser otro caso de abuso de poder de las autoridades hacia las personas inmigrantes desfavorecidas y con recursos limitados, ya que es fácil encasquetarle el título de maltratador a un ser humano, a un desconocido. Pero ¿qué pasaría si fueras tú o alguien de tu familia quien estuviera en la situación de Evelyn? ¿Afirmarías realmente que Evelyn es culpable de manera tan deliberada? Estoy seguro que no. Recuerda que puedes ver la entrevista realizada a Evelyn López en un podcast que anda por ahí por YouTube, y que el esposo de Evelyn está pidiendo ayuda para costear un buen abogado. Puedo intentar indagar si han hecho alguna recaudación o página de GoFundMe en caso de que te interese ayudar, aunque hasta el momento no he escuchado de qué manera están recaudando fondos o si tan siquiera lo están haciendo. Yo creo que si logran hacerse con un buen abogado, pueden ayudar a Evelyn, quien en mi opinión podría estar siendo acusada por algo que no hizo, por todo lo que mencionamos antes. Ahora, el tiempo, lo que puede hacer la familia y qué tan bueno sea el abogado que consigan son factores claves en este caso. Si en verdad ella no fue responsable de lo que la acusan, si el abogado consigue demostrar una vez más la intervención errática de la doctora y que el niño podría haber tenido todos estos problemas debido a sus problemas anteriores de salud y sus enfermedades. Y bueno, si ya conoces este caso de Evelyn por todo lo que te he contado y en verdad piensas que ella es inocente, comparte este video para difundir su caso. Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Bienvenida a Roomie Bro, el place donde la noticia y la tecnología se juntan. We go, siempre con lo último de hoy en día. Suscríbete y no